Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Porque vamos a meternos de lleno en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que, cuando se mencionan juntos, desatan una tormenta de emociones, especulaciones y, por supuesto, muchísimo interés. Y la pregunta que nos hemos hecho todos, la que ronda en las redes sociales, la que nos quita el sueño a los fans más acérrimos: ¿tomará Can Yaman una decisión por Demet Özdemir? Suena fuerte, ¿verdad? Pues agárrense porque vamos a desgranar todos los detalles, las señales, las posibles interpretaciones y lo que este posible movimiento podría significar para sus carreras, sus vidas y, claro, para nosotros, sus seguidores. Desde que vimos esa química innegable en Erkenzicus, Pájaro Soñador, para quienes la disfrutamos en español, algo quedó claro: Can y Demet son una dupla que traspasa la pantalla. Esa chispa, esa conexión que transmitían en cada escena, se filtró a la vida real, o al menos eso es lo que muchos percibimos. Las redes sociales se inundaron de teorías, de fotos compartidas, de comentarios que alimentaban la esperanza de una relación consolidada. Y aunque ambos han seguido caminos profesionales distintos, la sombra de su pasado juntos, y los rumores de un posible reencuentro, nunca se ha disipado del todo. Ahora, ¿por qué esta pregunta tan específica? ¿Por qué centramos el foco en si Can tomará una decisión por Demet? Bueno, la respuesta no es simple y tiene varias capas. Por un lado, tenemos la presión mediática. Cuando dos actores alcanzan un nivel de fama tan alto, y sobre todo cuando su conexión ha sido tan mediática, sus vidas privadas se convierten en un espectáculo. Cada paso, cada declaración, cada ausencia, es analizada con lupa. Y en este contexto, a veces las decisiones de uno pueden ser interpretadas como una reacción o un movimiento estratégico en función del otro. La maquinaria mediática, sedienta de novedades, no deja pasar ni un detalle y las pistas se amplifican hasta convertirse en titulares globales. Además, no podemos ignorar la naturaleza de la industria del entretenimiento. Los proyectos, las colaboraciones, las oportunidades, todo está interconectado. Y si hablamos de Can Yaman, sabemos que su carrera ha tomado un rumbo internacional muy potente. Está en Italia, está trabajando en proyectos de gran envergadura, y su nombre suena cada vez con más fuerza en Europa. Ha protagonizado series que han cautivado a audiencias en varios países, demostrando una ambición y una capacidad de adaptación notables. Por otro lado, Demet Özdemir también está brillando con luz propia, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y con proyectos que demuestran su versatilidad y talento. Ha elegido roles que la desafían, que le permiten explorar diferentes facetas de su arte, y su reconocimiento crece día a día. Entonces, ¿podría Can Yaman tomar una decisión que tenga que ver con Demet Özdemir? Analicemos los escenarios. Imaginen, por ejemplo, que surge un proyecto muy importante, una película o una serie de alcance internacional, y la oportunidad de participar llega a las manos de Can. Si este proyecto, por alguna razón, requiriera o beneficiara enormemente una conexión o colaboración con Demet, ¿tomaría él la iniciativa? ¿Buscaría activamente su participación? O quizás al revés, si un proyecto significara una oportunidad increíble para Demet, ¿podría Can, de alguna manera, facilitarle el camino o apoyarla en esa decisión? Aquí entramos en un terreno especulativo, pero necesario para comprender la magnitud de la pregunta. Pensemos en la dinámica que ambos demostraron. En Erkenzicus eran un equipo perfecto. Su entendimiento mutuo, la forma en que se complementaban en escena, era algo que los espectadores adoraban. Esa complicidad no era solo actuación, parecía brotar de una conexión genuina que se extendía más allá de los focos. Y esta química, cuando se traslada a un nivel profesional, puede ser un activo muy valioso. En el mundo del cine y la televisión, las duplas exitosas a menudo son buscadas para futuros proyectos. Las parejas que el público ama ver juntas tienen una gran demanda. Entonces, si existiera la posibilidad de revivir esa magia, de capitalizar esa conexión que tanto conectó con millones de personas, ¿sería algo que Can Yaman, como profesional ambicioso, no consideraría? Sin embargo, también debemos ser realistas. La vida de los actores, y más aún de estrellas de su calibre, está llena de decisiones personales y profesionales muy complejas. Can Yaman, como hemos visto, está inmerso en proyectos en solitario que lo posicionan a nivel internacional. Sus elecciones están fuertemente influenciadas por su propia visión de carrera,
por las oportunidades que se le presentan y por los desafíos que busca superar. No se trata solo de elegir un guión, sino de construir una marca, de forjar un legado. Lo mismo ocurre con Demet. Ella está construyendo su propio camino, y sus decisiones las toma pensando en su crecimiento artístico y personal, buscando roles que la impulsen y la definan como artista independiente. Entonces, ¿dónde entra la decisión por Demet? Tal vez no se trate de una decisión altruista o romántica en el sentido tradicional, es decir, que él tome una decisión solo porque a ella le beneficia y a él no, o viceversa. Quizás se trate de una decisión estratégica, de una oportunidad que ambos podrían aprovechar de forma conjunta. Imaginen que un productor importante está planeando una serie o película que por temática o por el público al que apunta, sería ideal para reunirlos. En ese caso, la decisión de Khan de aceptar o no podría verse influenciada por la posibilidad de trabajar nuevamente con Demet, no necesariamente por motivos sentimentales, sino por la certeza de un éxito compartido y por la comodidad y la eficacia que demostraron juntos en el pasado. Es un cálculo profesional, donde la suma de sus talentos y la conexión previa podría ser la clave del éxito. Otro ángulo a considerar es la influencia mutua, no como una imposición, sino como una inspiración. A veces la presencia o las decisiones de una persona cercana pueden inspirar o influir en las elecciones de otra, incluso sin que haya una intervención directa o una conversación explícita. Si Demet está abordando un nuevo género, por ejemplo, o explorando un tipo de personaje diferente que requiere una preparación actoral intensa, ¿podría esto inspirar a Khan a hacer algo similar en su propia carrera? Quizás buscando proyectos que le permitan mostrar otras facetas de su talento. O si Khan está inmerso en un proyecto que requiere una preparación física intensa o un desarrollo de personaje muy específico, ¿podría esto motivar a Demet a emprender un reto similar en su carrera, buscando proyectos que exijan un esfuerzo comparable? Es una especie de resonancia, donde el éxito y las elecciones de uno pueden de alguna manera dar forma a las aspiraciones del otro, creando una sinergia sutil pero poderosa. Y luego está el factor fan. La legión de seguidores que ambos tienen es enorme, tanto individualmente como cuando se suman. Y estos fans, como decíamos, anhelan verlos juntos de nuevo. La química que mostraron en Erkentzicus dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los seguidores. Cualquier movimiento de Khan Yaman que pareciera favorecer o buscar una colaboración con Demet Özdemir sería recibido con júbilo por una gran parte de su público. Las redes sociales explotarían de emoción y las noticias se propagarían a la velocidad de la luz. La presión, en este sentido, es innegable. ¿Podría Khan, consciente de este fervor, tomar una decisión profesional que satisfaga a sus fans y a la vez sea una buena oportunidad para él y para Demet? Es una pregunta difícil de responder, pero es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Los artistas, especialmente en la era de las redes sociales, son muy conscientes del impacto que sus decisiones tienen en su base de fans. Consideremos la posibilidad de que en el futuro ambos se encuentren en una encrucijada similar. Supongamos que hay dos proyectos similares, uno que beneficia más a uno y otro al otro. Si uno de ellos ya ha tomado una decisión, ¿podría el otro sopesar su propia elección basándose en lo que el primero ha hecho? Por ejemplo, si Demet decidiera enfocarse en dramas históricos con personajes complejos, ¿podría esto animar a Khan a explorar también ese género, sabiendo que ella está en un camino similar y que quizás haya una oportunidad para una colaboración futura en esa línea? No se trata de seguir los pasos ciegamente, sino de una especie de entendimiento, de una sincronización natural que a veces ocurre entre personas que comparten experiencias significativas, que se conocen bien y que comparten un entorno profesional. Podría ser una forma de creación de oportunidades. También debemos reflexionar sobre la madurez profesional que ambos han alcanzado. Ya no son los jóvenes actores que iniciaron Erkentzicus hace algunos años. Han crecido, han aprendido de sus experiencias, han enfrentado desafíos y han cosechado éxitos por separado. Esto les da una perspectiva más clara sobre lo que quieren para sus carreras. Las decisiones que tomen ahora estarán más fundamentadas en sus ambiciones personales, en su visión a largo plazo y en la búsqueda de proyectos que realmente les apasionen y les permitan seguir evolucionando como artistas, que en las presiones externas o en las expectativas del público. Sin embargo, eso no significa que no puedan considerar la sinergia que existe entre ellos, el potencial de una colaboración que podría ser aún más potente ahora que ambos están en la cima de sus carreras. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿tomará Khan Yaman una decisión por Demet Özdemir?
La respuesta más honesta, basándonos en la evidencia y en el profesionalismo de ambos, es que es improbable que tome una decisión puramente por ella, en el sentido de sacrificar su propio camino o interés por el de ella, o viceversa. Ambos son profesionales consolidados con agendas, metas y visiones de carrera individuales bien definidas. Las decisiones cruciales para sus trayectorias las tomarán pensando en su propio desarrollo. Pero lo que sí es muy posible y de hecho probable, es que en sus decisiones profesionales futuras, tanto él como ella, tengan en cuenta la posibilidad de una colaboración, de una sinergia, de un proyecto conjunto que pueda ser mutuamente beneficioso y que capitalice la conexión y la química que demostraron en el pasado. No se trata de una decisión impuesta por el otro, sino de una oportunidad considerada, analizada y, si es ventajosa para ambos, perseguida. Podríamos verlo de esta manera: si surge una oportunidad que los involucra a ambos, una que sea un excelente proyecto para ambos, una que tenga el potencial de ser un éxito masivo y que les permita brillar individualmente y como dúo, entonces la decisión de Khan de aceptar ese proyecto podría estar influenciada por el hecho de que Demet también está involucrada, y que trabajar juntos sería una gran ventaja. No sería una decisión por ella, sino una decisión con ella, una que aprovecha una química probada y una conexión profesional que resuena con una audiencia masiva. Sería una decisión inteligente y estratégica. Y para finalizar, ¿qué podemos esperar? Pues que la industria del entretenimiento es impredecible. Los rumores irán y vendrán, las especulaciones continuarán y nosotros, los fans, seguiremos atentos, buscando cualquier indicio, cualquier pequeña señal que nos dé esperanza de un reencuentro profesional. Lo que sí sabemos es que la energía que Can Yaman y Demet Özdemir generaron juntos fue algo especial, algo que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de espectadores. Y si el destino, o el buen hacer de los productores visionarios, decide reunirlos de nuevo en un proyecto ambicioso y bien ejecutado, será un evento que sin duda marcará un hito en sus carreras y en la historia de la televisión. Pero mientras tanto apoyemos sus carreras individuales, disfrutemos de sus logros en sus proyectos actuales y mantengamos viva la chispa de la curiosidad, porque en el mundo de las estrellas, nunca se sabe qué sorpresas nos depara el futuro. La posibilidad siempre está abierta. Así que, para resumir, si bien es poco probable que Can Yaman tome una decisión de manera unilateral, por Demet Özdemir en un sentido personal o sacrificial, es muy plausible que la posibilidad de una colaboración exitosa y mutuamente beneficiosa influya en sus decisiones profesionales futuras. Ambos son profesionales inteligentes y ambiciosos, con una gran visión de sus carreras. Y si surge una oportunidad que los reúna de manera orgánica, ventajosa y que tenga el potencial de ser un éxito rotundo, sin duda la considerarán seriamente. La clave estará en la conjunción de factores: un proyecto atractivo, un guión sólido, una producción de calidad y, por supuesto, la voluntad de ambos de volver a compartir pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante y, espero, esclarecedor. Espero que les haya gustado tanto como a mí la oportunidad de desgranar esta pregunta tan recurrente y fascinante. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman tomará una decisión que involucre a Demet Özdemir en sus próximos pasos profesionales? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿En qué tipo de proyecto los imaginarían? Quiero leer todas sus teorías, sus expectativas y sus opiniones. Y si disfrutan de este tipo de contenidos, de estos análisis profundos y de estas conversaciones sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos muchos más temas interesantes en camino. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.